¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Las 7:07. Ya estamos al aire a través del 103.3, Dulce para Marga Marga, Limache, Olmué, Quilpué, Villa Alemana. Buenas tardes para ustedes, quienes nos están escuchando a esta hora de la tarde en el regreso a casa de este lunes 27 de abril. Saludos, 27 de abril, ya vamos a hablar. Saludo a Carabineros de Chile en su aniversario número 99, distintas actividades en la región y en el país también, a nivel nacional y a nivel regional. Saludamos a nuestros contertulios del día lunes. A propósito de comienzo de semana, ya vamos a hablar lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde con el paro de la locomoción colectiva para Marga Marga, que tiene afectado a muchísimas personas a esta hora en desplazamiento. Saludamos a Marcelo Góngora. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, concejal de Villa Alemana, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Rodolfo? ¿Cómo está Álvaro? ¿Cómo están? Y también se nos suma Álvaro Zamora en Limache. ¿Qué tal, Álvaro? Concejal, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Rodolfo, muchas gracias por la invitación nuevamente, y Marcelo, un gusto de verlo nuevamente. Nos encontramos el sábado ahí en una actividad de los socialistas allá en Villa Alemana. Gracias por acompañar. Con gusto. Sí, ¿de qué actividad? Que lo dijo, cuente todo, pues, cuente toda la historia. Es que cumplimos, el Partido Socialista cumplió en abril 93 años de vida. 93 años, sí. Y se han hecho diferentes actividades en los comunales, por así decirlo. Entonces justo me tocó, me habían invitado en Villa Alemana y ahí me encontré con Marcelo y con Marcelo Chilling también. Fue una grata sorpresa reencontrarme con Marcelo ahí, exdiputado de la zona. Mira, efectivamente. Sí, estábamos saludando. ¿Dónde se hizo la actividad? Fue en el sindicato de los suplementeros y participaron militantes no solamente del PS, también estuvo el presidente de la Democracia Cristiana, representantes también del Frente Amplio. Fue un acto bien entretenido, bien interesante, con mucha historia y anécdota de Marcelo Chilling, que historias y anécdotas sabe muchísimas de la historia de Chile y del Partido Socialista. Así es que muy contentos de haber participado y de que nos hayan invitado. La verdad es que yo siempre he tenido una muy buena relación con el Partido Socialista en Villa Alemana y por supuesto creo que eso ha hecho que siempre nos inviten a sus eventos de aniversario. Perfecto. Vamos a saludar también al concejal Francisco Villegas de Quilpué, que está con nosotros, también conectado. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, concejal? Muy bien, ¿y tú, Rodolfo? Y disculpa, aprovecho de saludar a todos. Tuve un problema para conectarme. Le hice clic al link, al parecer no logré entrar, pero aquí estamos. No, ahí sí. Disculpen la tardanza. Se ve bien y se escucha bien. Estamos en vivo, las 7 de la tarde con 10 minutos. Estábamos hablando del aniversario durante el mes de abril del Partido Socialista, la actividad en Villa Alemana. Vamos a hablar también del rol de la oposición y de cómo se articula la oposición en un momento bien complejo, donde uno advierte de pronto que no hay una oposición, no hay solo un discurso, y donde lo que se necesita es una mirada común, y es un tema para debatir a propósito de esta reunión. Pero hay algo súper urgente que creo que es importante que relevemos hoy día, a propósito del paro de transporte que se ha verificado a partir de las 5 de la tarde en Marga Marga, que está afectando principalmente a las comunas de Quilpué y de Villa Alemana, producto de el cese de las actividades de funciones de todo lo que es la línea, de todas las líneas que cubren el interior, entiendo la ex FENUR. No sé si las de Concón están sumadas también a este paro, las líneas que vienen de Concón. Me parece que sí, que el paro es total, y este paro continuaría mañana, martes 28, a primera hora. Y es producto principalmente de dos situaciones. Una tiene que ver con el no pago de subvenciones históricas, digamos, no sé si históricas, pero que hasta ahora no se han pagado, que están adeudadas desde hace varios meses, ¿cierto? Y ha respaldado la Federación de Conductores, Óscar Cantero, este paro que se ha hecho extensivo a todo el Marga Marga y que ha provocado serios problemas. Estaba viendo fotografías de personas que están hasta ahora esperando micro, no pasan micro, hay bastante problema, y ha presionado mucho a EFE, al metro, ¿cierto? Al tren Limache Puerto, que ha tenido que incluso colocar más trenes a esta hora de la tarde.
Y lo difícil va a ser mañana por la mañana también, Marcelo, el principio del día. Mucha gente que ocupa más temprano, a las 6:30 de la mañana, se desplaza a su trabajo en micro desde Villa Alemana. Tuvimos la oportunidad, ¿te acuerdas, Rodolfo, hace algunas semanas de conversar justamente sobre todos los problemas que son derivados del transporte? Lo conversábamos cuando se trataba del problema que teníamos del recorrido 102, 103 en Villa Alemana, y que además se viene arrastrando por muchísimo tiempo. Teníamos en ese momento, me acuerdo, también una discusión respecto de lo estratégico que es el transporte público y cómo el Estado tiene que tener más participación en esto. Es decir, la verdad es que nosotros tenemos hoy día un servicio de metro que es absolutamente insuficiente en condiciones normales. En condiciones normales hoy día nosotros sabemos que es insuficiente. Entonces imagina cuando se ve sometido a este nivel de estrés que implica abordar y abarcar todo el requerimiento que hay, es muy complejo. Efectivamente yo venía llegando, afortunadamente estaba en el centro de Villa Alemana y tengo la posibilidad de poder llegar caminando a mi casa, Rodolfo, pero veía muchas personas que estaban esperando. Ahora, hay varias reflexiones que hacer. Una tiene que ver con el nivel de dependencia que tenemos y no tenemos alternativas reales. En segundo lugar, el tema que ya ha sido discutido en muchas oportunidades y cómo el Estado separa, cómo enfrenta la situación del transporte público como un elemento estratégico dentro del desarrollo del país. Y otro que yo no logro entender, honestamente, es si los subsidios existen, están garantizados en los presupuestos, están dentro de la ley de presupuesto del país, ¿cómo es posible que los ministerios sean tan ineficientes y de hacer ese traspaso? Y además recordemos que hay un conflicto que no es nuestro, que no es del Estado, y que tiene que ver con que una gran parte de los subsidios llega directamente al empresariado. Y el empresariado no siempre lo traspasa ni oportuna ni íntegramente a los conductores. Por lo tanto, hoy día estamos muy preocupados, hemos visto este nivel de congestión que hay. Además, todo el mundo saca el auto, lo que empeora la situación del transporte. Así es. Por lo tanto, estamos muy complicados. Yo creo que ahí hay que hacer una cirugía profunda al sistema de transporte. Definitivamente necesitamos buscar otras y nuevas alternativas que sean mucho más viables, pero además que también no comprometan la estabilidad y la regularidad. Y lo hacíamos un llamado también la vez anterior respecto de aquellas personas, los jefes, las personas donde tienen que llegar, que comprendan, que empaticen con la situación con la que se enfrentan muchas personas que no van a poder llegar a la hora de sus trabajos, que no van a poder, incluso algunos que probablemente no van a poder llegar, y espero que seamos suficientemente responsables y empáticos de poder comprender esas situaciones. Francisco Villegas, te doy la palabra, aprovechando que estás aquí con nosotros, sé que te tenés que ir un poco antes también, pero ¿sabes lo que ha ocurrido a esta hora o está ocurriendo en Quilpué? ¿Y cuál es la mirada de ustedes también como concejales de la comuna de Quilpué en torno a esta situación del transporte, este paro? Y después hablar algo más profundo que tiene que ver con también la licitación que se viene de cara, o que ya hay de cara al futuro, y cuánto puede impactar o debiera impactar estos nuevos buses. Pero vamos con el tema que está pasando ahora, que es contingente, y nos van escuchando muchas personas, me dicen que hay harto problema en el retorno a casa. Sí, mira, coincido bastante con Marcelo. La situación me parece bastante preocupante por dos razones. Una, porque, de hecho, las dos razones que esgrimen las empresas son precisamente el pago de subsidios, por un lado, de parte del Ministerio de Transporte, y el otro, el alza del petróleo. Ese es un tema que precisamente con este gobierno se va a agudizar. ¿Por qué? Uno, porque el petróleo precisamente está al alza, más allá de un conflicto internacional, también porque no se han tomado medidas paliativas para que ese alza no afecte a la vida de las personas en todas sus dimensiones, ya sea dimensión transporte y dimensión asociada a la carga del transporte, que aumenta todo. Entonces, y por otro lado, también tenemos el tema del subsidio, o sea, tenemos entendido, ¿cierto?, tras anuncio del mismo presidente y de sus ministros, de que va a haber un recorte del 3% en la mayoría de los ministerios. Incluso lo iba a haber en seguridad, sin embargo, luego dijeron que no. Ahora, más allá de este recorte del 3%, también hubieron palabras por parte del gobierno de que no iba a haber plata para los subsidios, ¿cierto?, para financiar las regiones. Entonces aquí estamos en un tema que quizás podría estar, y espero equivocarme con esto, pero podría estar recién comenzando, una crisis en diversas dimensiones. Recordemos que
una de las cuestiones que ocurrió en el 2019 con el estallido fue precisamente el alza del transporte. Yo no quisiera, y creo que muchas personas no quisiéramos volver a vivir una situación de esa magnitud. Finalmente, una revuelta que termina finalmente en incivilidad, en caos. Entonces, acá el gobierno yo creo que tiene que tomar algún tipo de medida que permita una paz social. Y la paz social se trabaja con criterios, se trabaja a través de políticas públicas, se trabaja a través de financiamiento también. Y vemos que esto está siendo afectado en todas las dimensiones, dimensión transporte, dimensiones becas escolares, dimensión becas Junaep, ¿cierto? Que es la alimentación, una cuestión tan básica. Entonces, lo veo bastante complejo en ese sentido, complementando un poco lo que decía Marcelo. Sí. Estamos frente a un problema, yo diría, más profundo, que tiene que ver con la calidad de un transporte que está bastante al debe, sobre todo en la zona interior. Es que voy a decir Limache, porque Limache, no, salvo Limache tiene una conexión que no existe. Es que esto lo conversamos hace tres programas atrás, a propósito de, pero yo quiero ir con dos temas que son clave aquí también. El otro día hubo una fiscalización en la Avenida España, aleatoria, fiscalización aleatoria en el transporte público. 3 conductores dieron positivo a drogas. 3, aleatoria, y hablando de un universo de 10, 12 controles generales, a las 10 de la a las 11 de la mañana. O sea, aquí tenemos dos problemas: la infraestructura, la calidad del transporte y quiénes están manejando hoy día los vehículos, que la verdad es extremadamente grave y preocupante de cómo y eso tiene que ver por la carga laboral, tiene que ver por muchos temas, pero hay un tema de salud mental y salud física. Álvaro Zamora, el Limache queda aislado. Si no tiene tren, si no tiene el servicio de tren hacia Quilpué, hacia Valparaíso, queda prácticamente aislado. Ahí no hay microbuses. Efectivamente lo habíamos conversado y por eso era tan importante el tema del tren para los vecinos y vecinas de Limache. Si bien hay algunos tipos de locomociones, hay una porteña que llega muy temprano, pero el transporte regular que nosotros teníamos prácticamente no existe. Afortunadamente, en el caso de la paralización, a Limache no le afectó, si bien no, yo conversé con el presidente de Agdabus hace poco, pero también me comentaba que era el mismo problema. Ellos están, si bien no sumaron a la paralización, tienen deudas de hace más de 3 meses. Entonces, ese es el principal problema que hoy día está enfrentando el transporte, entre comillas, público, porque en realidad, en general, son transportes privados, con financiamiento público. Y ahí está el tema de que, por qué, ahí el tema de gestión, lo que decía Marcelo, es muy importante. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no se le ha cancelado? Ya llevan varios meses. Entonces se llega a un límite donde finalmente esto genera los conflictos para los vecinos. Imagínate para nosotros los de Limache, trasladarnos hoy día en tren a Viña o Valparaíso con un metro completamente colapsado es muy complejo. Entonces, niveles de seguridad, estrés, temas de salud mental, como tú lo decías, y además esto se asocia con una crisis del transporte que lleva hace mucho tiempo respecto a la calidad del trabajo que hoy día efectivamente tienen los conductores de los sistemas de transporte acá en la región. Claro, lo más grave, sobre todo en Quilpué y Villa Alemana, que hay zonas, hay lugares, hay poblaciones que dependen solamente de la línea de bus que pasa, que los puede dejar en el centro de Quilpué o trasladarlo a Viña, lo que hace más grave, donde tampoco hay taxis colectivos, donde no hay colectivos. Por lo tanto, el problema es muy... en Villa Alemana y en Quilpué, sobre todo, donde se concentra este paro, creo que es tremendamente grave. Unido al aumento de los combustibles, y ya se confirma que va a continuar mañana por la mañana, porque, bueno, hay autoridades que recién vienen entrando, es cierto, que van a heredar un problema histórico del transporte, pero que lógicamente tienen que instalar la conversación y a instalar sobre todo el descubrir cuáles son los principales problemas que hoy día están afectando a este gremio. Así que lamentable la información. Sigue el paro mañana en la mañana, a partir de las primeras horas. No hay acuerdo, por lo tanto el llamado es a tener precaución, y como decían ustedes, o sea, salen automóviles, la carga al metro va a ser mucho mayor,
por lo tanto va a haber aglomeraciones de personas y lo recomendable es salir mucho más temprano en esta oportunidad. Voy a otro tema. Marcelo Góngora, el viernes fue la cuenta pública del municipio de Villa Alemana, del alcalde Stay. ¿Qué tal fue? ¿Cómo se vivió esa cuenta pública? ¿Es la primera cuenta pública de ese estadio, segunda? Tú quieres que te diga la verdad, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Ya, ok. Bajo riesgo del director del programa, tendré que ser honesto. No, mira, la verdad es que es la segunda cuenta pública. La primera fue un fiasco, la del año pasado. Fue una muy mala cuenta pública que de hecho motivó a varios concejales a presentar los antecedentes a la Contraloría, porque en Tienes la toda la razón, pública, efectivamente. ¿Sí? Nos entregaron un cuaderno y el resto fue inventar datos, reconocer que se le había perdido el pendrive al alcalde, donde le entregamos, porque en ese momento era alcalde yo, le entregamos la rendición de la corporación, y hasta el día de hoy, a pesar de que hay un documento del secretario municipal que dice que se les entregó un pendrive con toda la información, hasta el día de hoy sigue diciendo que nunca se le entregó los datos de la corporación. No obstante, tenemos antecedentes de que efectivamente parte de su avanzada se reunió con la corporación, pero parece que se dedicaron simplemente a negociar finiquitos en vez de trabajar en profundidad. Entonces esa fue la primera cuenta pública, la del año pasado, que verdaderamente es una cuenta que debiera quedar para el olvido. Y en el caso de la actual cuenta, de la del día viernes, evidentemente que ya era un poco más concisa en términos de la información que entregó. Había muchos proyectos que se informaron, que se comentaron. Gran parte todavía vienen derivados de gestiones anteriores, de gestiones de la alcaldesa Toledo, e incluso algunos proyectos que están en conclusión y terminándose, que vienen de la gestión del alcalde Sabat. Hasta este minuto, todavía no ha sido posible que el alcalde pueda entregar cuenta de avances concretos realizados durante su gestión, propios como iniciativa, salvo 2 o 3 que dejaron más preocupados a los vecinos de Villa Alemana, a algunos por lo menos, que por ejemplo uno de ellos tiene que ver con proyectar la reserva, el Parque La Reserva, que es una reserva natural, es decir, tú en una reserva natural cuidas hasta el último escarabajo y las últimas lagartijas. Cuidas todo, es un lugar que debe ser cuidado, y el alcalde anunció como una idea realizar un parque metropolitano con laguna artificial, teleféricos y cosas así. Hay organizaciones que se han dedicado por mucho tiempo a cuidar ese espacio. Hay muchos recursos que se han agregado, y evidentemente el valor es la conservación de la flora y de la fauna nativa. Ese es el valor de un parque de reserva natural. Entonces ahí hay ya algunas alertas y algunas alarmas, y hay otras cosas que por supuesto han ido avanzando y de las cuales nosotros hemos sido parte: la instalación de nuevos semáforos, el término de algunas sedes sociales. Hubo un par de elementos que estuvieron ausentes, por ejemplo, en materia de salud, hubo muy poca información y muy pocos anuncios, y yo creo que allí hay una deuda pendiente. Pero en términos generales, si tú me preguntas, creo que es una cuenta pública que merecería una calificación de un 4, no obstante que el alcalde mantiene algunas informaciones que ya han sido absolutamente desvirtuadas, como que recibió una corporación con un déficit de 6.000 millones de pesos, que hasta el día de hoy, incluso nosotros generamos una comisión especial investigadora de la situación del déficit de la corporación, y hasta el día de hoy no ha sido posible acreditar documentalmente que hubo un déficit. Pero es muy curioso, Rodolfo, porque es lo mismo que dijo en su momento la alcaldesa Corti de Quilpué, de que había un déficit, el alcalde nuevo, el alcalde Martínez de Casablanca, que también que había un déficit. Todos los déficits en aquellas comunas que cambiaron a manos de la derecha bordeaban los 5.000 millones. Más pareciera ser que fue una consigna política que un dato real en el caso de las comunas que cambiaron el color político de sus alcaldías. Sí, a propósito de Quilpué, ¿cuándo es la cuenta pública de Quilpué, Francisco? Este miércoles, así que quizás para el próximo programa te puedo traer algunas novedades. Claro, este miércoles. La casa por la ventana. ¿Cómo? Lo que sé es que quieren tirar la casa por la ventana. Oye, pero hay límite de gasto. Cuentas públicas, lo más posible.
Sí, claro, no, se convierten. Claro, la ley 20.500 colocó, las cuentas son participativas, entiendo que hay todo un proceso en donde se lleva al COSOC, la información, se comparte, si es que no está todo lo que la comunidad quiere, lo puede incorporar. Hay un proceso para ser interesante desde la teoría, no sé si en la práctica se está haciendo. Ahora, desde la puesta en escena, claro, es como una gran fiesta local. A propósito que a propósito de fiesta, cumplió 128 años el sábado, ¿no? Recordemos. Sí, no, mira, la verdad es que en ese sentido no tengo nada que decir. En verdad me hubiera gustado un poquito más de oferta cultural, me hubiera gustado ¿Ya? un poquito más de otro tipo de oferta. La verdad es que a esta administración le gusta harto hacer la fiesta. Yo creo que eso, de cierta manera, está bien, prende a la ciudadanía, creo que da un espíritu de alegría, pero no puede ser lo único. Eh, este año, bueno, tú sabes, salió un informe de Contraloría donde varios municipios, entiendo incluso el de Villa Alemana, salió impugnado precisamente por tener más gastos en tipos de festividad o celebraciones más que en Gastos no ayudas justificados, sociales. claro. Claro, Quilpué no salió, pero ¿por qué no salió? Porque estos son cuestiones según datos del 2024. Yo no tengo ninguna duda que el año 2025, donde hubo una ejecución presupuestaria completa por parte de esta nueva administración, ahí vamos a estar. Probablemente el informe del año subsiguiente también vamos a estar, porque son los gastos de este año. Lo que uno ve es que hay harto tipo de gasto que a mí me parece, yo creo que la gente tiene que tener un poquito de ocio, pero también tenemos que marcarlo de cierta medida, de que tiene que ser un poquito proporcional también a las ayudas sociales o a las prestaciones de servicio que son las que entregan las municipalidades. A mí me gustaría un municipio que se preocupara mucho más, por ejemplo, en el sector rural, entregar una cobertura mayor, por ejemplo, en la recolección de residuos sólidos domiciliarios, y no de estar haciendo fiestas donde pueda llamar a prensa, intentar dar una cuña y poder acercarse a cualquier cámara que vea para figurar. Yo creo que también hay un sentido de ocupar los recursos públicos de forma no solamente eficaz ni eficiente, sino donde haga falta, donde esté la necesidad. Y yo creo que hoy en día, por ejemplo, como muchas comunas de Chile, necesitamos mejorar calles, necesitamos mejorar prestaciones sociales, necesitamos acercar servicios a la comunidad. A mí me encantaría que el presupuesto, por ejemplo, en algún momento pudiéramos debatir de hacer unos recorridos municipales de transporte público, digo, que la municipalidad podría hacerlo si tuviera los recursos, en vez de estar quizás gastando en cuestiones que pueden ser tan banales, de hacer un acercamiento, por ejemplo, en situaciones como esta, extraordinaria inclusive, de permitir a la gente en Quilpué, al menos, de acercarse, en este caso, al metro. Sí, ese es un tema muy importante. Buses de acercamiento que no existen, sectores que quedan esperando un paso del colectivo, esperando el paso de un microbús que a veces no existe para llegar a la estación, a propósito de la situación que estábamos conversando al principio. Álvaro Zamora, en Limache hubo cuenta pública, ¿fue cuándo? Fue el día sábado, El sábado. A las 10 de la mañana en el Parque Brasil. La verdad que, como bien dice Marcelo, Renzo estuvo acompañando en esa actividad, pero en representación del diputado Mella. Así que ahí tuvimos un rato para conversar. La verdad que la cuenta pública en general son puestas en escena, para ser bien, claro, los alcaldes quieren resaltar mucho su figura particular, personal, en respecto a cómo se gestiona la comuna. La verdad que este es un alcalde que viene, que es heredero de la administración anterior, de hecho fue precisamente Daniel Morales, que también estaba presente en la cuenta pública, quien estuvo ahí, que fue quien gatilló para que finalmente el actual alcalde pudiese llegar a ser quien es. Era el Dideco al final de su trabajo ahí en el municipio, y la verdad que lo que se presentó ahí, primero fue una presentación larguísima, extensa, donde el alcalde yo creo que habrá hablado 1 hora y media a PP, no en el edificio consistorial. Eso a mí me generó algún resquemor respecto de las puestas en escena que tú quieres hacer.
fuimos objeto incluso hasta de algún meme, porque como ustedes bien deben saber, nuestro alcalde además es pastor, y en algún momento de su alocución nos llamó hermanos. Nos llamó hermanos, así que fue un momento también gracioso. Pero básicamente, mira, yo siempre he dicho, los alcaldes en general siempre te van a tapar los hoyos, siempre te van a arreglar las calles, siempre te van a estar preocupados de los semáforos. Pero ¿cuál es la idea de ciudad que tú quieres construir? La que yo creo que está en juego también en una cuenta pública. No solamente nombrar las cosas que tú estás haciendo o que quieres que se realicen, sino que también cómo quieres crear esta comuna. Siempre hay ciertos eslogan, pero yo creo que le falta eso, le falta contenido a la propuesta municipal actual. No solamente se trata de administrar, sino que también se trata principalmente de construir. Efectivamente, el alcalde presentó una gran cantidad de proyectos, iniciativas, pero vienen en realidad de lo que fue la gestión del anterior alcalde, Daniel Morales. Hay muy poca iniciativa propiamente tal. Ahora, lo que sí me gustaría destacar, porque tampoco uno puede ser tan negativo, yo creo que sí ha habido una preocupación importante en temas de limpieza de la comuna, en sectores clave, que estaba muy dejado, un tema de podas que también se había recuperado, y también un tema de luminaria. Pero si yo quiero hablar de luminarias, tengo que también ser muy claro en decir que estas luminarias vienen a propósito del royalty minero y estos dineros que llegan a las comunas, donde el consejo anterior definió de que estos recursos básicamente fueran para mejorar las luminarias de la ciudad. Entonces yo diría que en términos de la puesta en escena, una exposición excesivamente larga del alcalde, que claro, al sol ahí, algunos vecinos se cabecearon un poquito con el sol, pero básicamente me faltó la idea de ciudad a la cual se está apostando. Más bien me parecía la mirada de alguien que administra y quiere más bien exponer en torno a una puesta en escena más que en un sentido de ciudad. Sí, vamos a volver contigo, Álvaro, a propósito de un tema que para mí me parece muy importante, que tiene que ver con la zona típica o zona patrimonial o típica se le llama ahora, ¿no? Ahí en el centro Limache. Zona típica. Zona típica. Si vamos a volver con eso, ya tengo aquí en línea a nuestra invitada. Hemos querido incorporar hoy día lunes a Carla Hernández. Carla es nieta de la señora María Ercira Contreras. La señora María Ercira Contreras, se van a cumplir 2 años este próximo 10 de mayo de su desaparición. Ella desapareció al interior del Fundo Las Tórtolas, un día de la celebración del Día de la Madre. Este es un tema que ha sido muy conocido hasta el día de hoy, sobre todo por lo enigmática de la desaparición, porque cuando una persona no se encuentra el rastro por ninguna parte, sorprende a partir de que era un hecho y de una actividad familiar. Y después lo que ha venido ocurriendo, y saludo a Carla. Carla, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, y lo que ha venido después ocurriendo, yo he seguido el caso, me ha tocado hacer muchas notas con respecto a esta situación. Ustedes están, y tú has sido la vocera de la familia en términos de advertir omisiones, fallas en la investigación y la responsabilidad que tiene fundamentalmente el lugar donde ella desaparece. ¿En qué está hoy día y por qué esta necesidad de, bueno, primero buscar justicia y sobre todo de entender lo que ha ocurrido? Ustedes son bien críticos de lo que ha ocurrido, incluso con las policías de investigaciones. Sí, mira, ha sido tremendo porque mi abuela desaparece prácticamente en nuestras narices. Nosotros hicimos la denuncia por presunta desgracia de inmediato. De hecho, ella va al baño. Nosotros nos percatamos de que no vuelve. Ella había estado con la suegra de mi hermana y con su mamá hace unos minutos en el baño. Entonces, ellas regresan a la mesa y mi abuela no regresa. Y mi mamá de inmediato dice, pero ¿y cómo? ¿Y tu abuela? Y le digo, mamá está en el baño. Y mi marido le dice, pero tía, déjela tranquila un rato si fue al baño. Y mi mamá dice, no, yo la voy a ir a ver. Y mi mamá la va a ver y ya no estaba en el baño.
Y ahí de inmediato nos paramos todos de la mesa, era el Día de la Madre, estábamos celebrando todo, yo estaba con mi hijo, con mis 3 hijos, y nos paramos todos a buscarlo por todos lados, pero siempre pensando en que iba a aparecer en cualquier momento, porque había pasado demasiado poco tiempo y no podía estar muy lejos. O sea, nosotros siempre pensamos, está en el salón de al lado, está, no sé, fue a dar una vuelta alrededor de la piscina, quizás pensó que se le quedó algo y fue al auto, y revisamos todo, y a los 5 minutos que buscamos por todos lados, 10 minutos, no encontrábamos nada. Entonces yo dije, ya voy a ir a pedir las cámaras a la dueña del restaurante, y ahí estaba Mónica Kleiner, que ahí la conocí, y yo le pedí las cámaras, que es lo primero que uno hace cuando pasa algo en un lugar, y me ignoró completamente. Ella estaba atendiendo el restaurante, me dijo, pero mira, estoy ocupada. Yo le dije, necesito ver las cámaras porque necesito ver dónde está mi abuela. Me dijo, ahí están, me dijo. Yo no sabía cómo manejar el computador ni nada, pero ahí dentro de lo poco que puedo hacer, pude ver algunas imágenes, y bueno, en el restaurante no se veía absolutamente nada, y ella además no me quiso ayudar como a manipular mejor las cámaras para poder ver el registro de imágenes. Entonces ya dije, estoy perdiendo el tiempo acá, y hicimos la denuncia a Carabineros muy rápido. Yo me sentí, ¿sabes qué? Me sentí exagerada porque dije, voy a molestar a Carabineros por algo que no es importante, porque obvio que mi abuela va a aparecer, o sea, de aquí no se puede haber movido, o sea, estábamos a 300 metros de la calle, ese restaurante está lleno de cámaras, estaba lleno de personas, entonces, ¿cómo? O sea, no había explicación. Y la cosa es que Carabineros llega, nosotros hacemos la denuncia por presunta desgracia, pasan alrededor como de 30 minutos más, Carabineros no encuentra nada, y bueno, se van del lugar, después vuelven, pero después tampoco encontraban nada. Entonces nosotros ya nos empezamos a desesperar, fuimos a la PDI nos dice, nosotros no podemos hacer nada, si Carabineros ya ahora tiene la denuncia, ellos son los que tienen que buscar. Bueno, pasó el tiempo, llegó la noche, y ahí estábamos esperando las cámaras también, que mira, se demoraron muchísimo en entregarnos el registro de las cámaras. A las 11 de la noche recién nos pasaron las cámaras, tuvieron que llamar a un técnico que estaba en Laguna Verde para que nos entregara ese registro. Y bueno, y ahí pudimos ver que mi abuela salió del restaurante, se le ve en el estacionamiento, poco tiempo después, 4 minutos después, quizá un poco más, pero no sé, es todo en cosa de minutos. Sí, imágenes que incluso se han visto, son públicas, digamos, se han visto en los medios de comunicación. ¿Cuál es qué dice? Bueno, hay un fiscal a cargo de este caso, ¿no? Guillermo Sánchez, sí, él está a cargo, y bueno, desde el principio él dice que fue un accidente, que se cayó al canal. Ese era el decir que se había caído al canal. De hecho, la PDI nos dijo, tu abuelita lamentablemente se cayó al canal y la vamos a encontrar dentro de los próximos días, lo que obviamente no ocurrió. Y bueno, y ellos mismos, el personal de la PDI, nos dice, bueno, si no la encontramos, ahí se nos complica todo. Entonces, nosotros usando la lógica, ustedes también que conocen, me imagino, el Fondo de las Tórtolas del Canal Waddington, es un canal que tiene un sifón, tiene compuertas que llegan a sitios de privados. Se hubiese encontrado algo si ella hubiese caído al canal. Aquí no se ha encontrado absolutamente nada, ni un solo rastro de ella, un zapato, algo que se le pudiera haber caído. Entonces, eso es tremendamente extraño. Y nosotros lo que criticamos, bueno, desde el comienzo, es que ellos se centraron en una sola hipótesis, que fue la del accidente. Y bueno, después nos dimos cuenta de que, bueno, segundo, que no cerraron nunca el sitio de suceso, esas fueron las primeras críticas, pero después nos dimos cuenta de que se habían pedido las cámaras, un rango amplio de 24 horas, o sea, en el fondo se tenían que llevar el DVR. Eso nunca pasó, pero está el acta donde la PDI dice que el 13 de mayo, el día siguiente, fue la PDI al Fondo de las Tórtolas, y Mónica Kleiner entrega supuestamente 24 horas de grabación, que realmente no entregó esas 24 horas de grabación, quedó incompleta la cadena de custodia, la Fiscalía nunca recibe esas 24 horas, pero ahí está el acta donde la PDI firma que sí, que se llevó estas 24 horas de grabación, y esas horas de grabación no están. Lo que tenemos nosotros es un rango de horario bien corto, que es desde las 10 de la mañana que abre el restaurante,
nosotros llegamos alrededor de las 2 de la tarde. Entonces tenemos desde las 10 hasta más o menos las 5 de la tarde. Pero ¿qué pasó de las 5 a las 11 de la noche, a las 12, hasta el otro día? Que eso era lo que nosotros necesitábamos ver, porque imagínate, hicieron algo con ella ahí dentro del fondo. No podemos saber porque no está en esa hora. Entonces, ¿por qué Mónica no entregó esa hora? Y sabiendo que no había entregado esa hora, ella se va a Estados Unidos y no vuelve más. Ustedes han apuntado también a que no ha habido mucha colaboración en general y para los medios también de comunicación de los dueños del restaurante o del fondo. Y ahí han reparado en una duda. Y lo otro, ¿en qué están hoy día? ¿Cuál es la situación? Y ustedes han apuntado también a que el procedimiento de la policía tal vez no fue el más adecuado. Y claramente no fue el más adecuado, pero no tan solo eso, sino que además hay 2 policías de la Vicrim-Limache que están imputados por el delito de obstrucción a la investigación y falsificación de documento público, porque no se llevan estas 24 horas de grabación. Ellos tenían la orden de llevarse estas horas y no lo hacen. Entonces firman un acta diciendo que se llevan estas horas y realmente no es así. O sea, hay un PDI que va al fondo de las tórtolas, se lleva estas horas, que en realidad no lo hace, está el acta solamente. Mónica, por otro lado, entrega estas horas, que tampoco entrega nada, y hay otro PDI que se hace cargo de llevar esta evidencia a la fiscalía, y esta evidencia tampoco es llevada materialmente a la fiscalía. O sea, no se recibe absolutamente nada en la fiscalía. Entonces, nosotros sabemos que no solamente hay negligencia, hay algo más, y queremos que se investigue. De hecho, hay una querella por esos delitos y no ha avanzado tanto. Eso está a cargo del OS9 de Carabineros. Y acá hasta el momento no hay ningún formalizado, ni por la causa de la desaparición, ni por la causa de obstrucción a la investigación y falsificación de documento público. Solamente hay 3 imputados, pero no están formalizados, que son los 2 PDI y Mónica. De acuerdo. Bueno, y ustedes con la esperanza de saber finalmente qué ocurrió ese día, lógicamente, y en qué situación se encuentra tu abuela. Debe ser muy, muy triste lo que están viviendo y se van a cumplir 2 años. Carla, te queríamos molestar estos minutos, sé que tienes poco tiempo, agradecerte este contacto. ¿Ustedes qué esperan que pase? ¿Qué esperan que finalmente ocurra con el fiscal? ¿Se han reunido nuevamente? La fiscalía trabaja a veces muy silenciosamente, pero se llega a destino finalmente. ¿Qué es lo que esperan que ocurra? Mira, nosotros no estamos conformes con la investigación. ¿Ya? Nosotros pedimos el cambio de fiscal en su oportunidad, ya lo hemos pedido en 2 oportunidades, no lo han cambiado. También pedimos el cambio de policía porque hay 2 funcionarios que están imputados. Entonces tú comprenderás que la confianza ya está deteriorada por parte de nosotros como familia, y vemos también que todo va muy lento. O sea, si al principio se demoraban en hacer diligencias, se demoraban, no sé, 30 días, 40 días, nosotros ya encontrábamos que era lento. Ahora pasa el tiempo y cada vez se demoran más, cada vez las respuestas llegan más tarde. Me refiero a las respuestas de parte de la fiscalía. Por ejemplo, la carpeta investigativa desde el 20 de febrero que está secreta porque se pidieron unas diligencias que van enfocadas al fondo de las tórtolas, y son diligencias secretas, y todavía no hemos tenido respuestas de esas diligencias. Ya pasó el plazo de secreto de la investigación. Nosotros ya deberíamos tener una respuesta y no tenemos ninguna respuesta. Nosotros estamos con abogado querellante, entonces debería ser también todo más rápido, y bueno, no es así. Y pasa con muchas desapariciones también, que las familias también piden respuesta y cada vez se va haciendo más lento, más lento. Ahora vamos a llegar a los 2 años y no hay absolutamente nada. Y tú siempre ves que dicen, mira, mientras más rápido se hace la denuncia, mientras más rápido se viralice todo, hay más probabilidades de encontrar a la persona. Nosotros hicimos todo, o sea, de verdad que yo te digo todo. Nosotros desde el minuto 1 que mi abuela desaparece, nosotros publicamos en redes sociales, tratamos de conseguir contactos con periodistas, llamamos a Carabineros, o sea, abordamos ambas partes, la parte legal, la parte comunicacional, y aún así no tenemos respuesta. Entonces, de verdad que esto es
demasiado desgastante. O sea, no puede ser que una persona desaparezca en un recinto privado, en un recinto cerrado, lleno de gente, con cámaras, que nosotros hicimos la denuncia de inmediato. No puede ser si a las personas no se las traba la tierra. Entonces nosotros sospechamos que aquí algo más hay. O sea, aquí incluso se me ocurre que hay un círculo de poder que no quiere que nosotros lleguemos a nada. Entonces, de verdad que es demasiado desesperante la situación. Bueno, Carla, gracias por estos minutos. Entiendo la situación que están viviendo. Ustedes han sido, bueno, han hecho una labor muy importante de difundir para poder lograr dar con el paradero de tu abuela, saber qué ocurrió en esa jornada. Estamos hablando de la señora María Ercira Contreras. Te agradezco mucho este contacto y ojalá que haya resultados pronto. Yo muy agradecida de ustedes y bueno, ahora se van a cumplir 2 años. Nosotros Sí, el Día de la Madre. Sí, una marcha de Limache el día de semana, del día martes. Vamos a hacer ¿Cuándo una marcha de Limache. El 12 de mayo, el martes 12 de mayo. Ya. Perfecto. Gracias por este contacto. Que estés bien, Carla. Igual ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, un caso que la verdad que ha impactado muchísimo, Álvaro, no tan solo a Limache, yo creo que a toda la región y al país por las condiciones que se ha dado y el desconocimiento que se tiene del caso. Y lo asocio ahora a propósito de una serie que se ha estrenado del caso de Jorge Matute. Bueno, ojo que ahí finalmente se encuentra el cuerpo de... Bueno, no el cuerpo, pero los restos se encuentran después de muchos años, pero se encuentra y no se sabe qué pasó con él, quiénes son los autores del homicidio, pero aquí está desaparecida hace 2 años la señora María Ercira, y en un lugar tan familiar. Es muy extraño, un caso muy enigmático. Así es, mira, incluso la municipalidad, bueno, aprovechar de mandarle ahí un saludo a Carla y a su familia por el trabajo que están haciendo de denunciar y visibilizar esta situación. La municipalidad incluso se hizo parte hace un tiempo atrás de la municipalidad de Limache en la investigación. Ahora yo lo que siento que esto ha habido en momentos, bueno, como todas estas cosas pasan, hay momentos de mucha presión y de repente como que esto se va olvidando y después vuelve. Me sumo, por lo tanto, a las actividades que se puedan realizar en torno a ello. Pero yo creo que aquí hay un problema fundamental y yo creo que Carla apuntaba muy bien. Yo creo que uno, el deficiente trabajo de fiscalía. Yo creo que eso ya es un consenso. Esperemos que efectivamente se llegue a algún tipo de respuesta, porque en realidad es casi absurdo lo que pasó, en el sentido de que en un sitio tan conocido, tan cerrado, con tanta gente, haya pasado lo que la desaparición. Tiene mucho que ver con esto, un poco lo que pasó con el caso Matute respecto a un centro, a un lugar poblado, con cámara. Claro, público. Claro, y hay una especie, pero lo que al final tú vas viendo que hay una especie de encubrimiento, donde además, y bien lo decía Carla, habría a lo menos la negligencia de parte de 2 funcionarios, lo que llama mucho la atención además. Entonces, ¿qué vínculos habrían entre los dueños de este famoso restaurante de Limache, que son las Tórtolas, también la partida inesperada de Estados Unidos de la dueña? En fin, esto ha sido motivo de mucha discusión, de mucha conversación en la comuna y a nivel nacional. También hay que recordar que se vació el canal Wellington. Se vació el canal también y no se encontró nada. ¿Verdad? Absolutamente nada. Entonces, yo creo que aquí la respuesta está básicamente en la calidad de la investigación, y ahí entiendo yo que estamos al debe, y ahí deberían tomarse las decisiones que presenta la familia. Yo creo que un cambio de fiscal y que investigaciones no de Limache, finalmente, porque las confianzas, como bien dice ella, están completamente destruidas, se puedan hacer cargo. Ojalá que lo que ella nos comentaba de la investigación de estos elementos que están ahora de investigación secreta den alguna luz ya finalmente, porque 2 años es inaceptable para cualquier familia en estos tiempos particularmente. Sí, la desaparición de personas siempre es un tema, Marcelo, muy complejo. Entendiendo que hoy día las policías son muy profesionales, tienen los elementos como para poder, claro,
salvo casos muy especiales, ¿no? Pero poder finalmente investigar con mayor acuciosidad. ¿Eh? Sí, mira, bueno, obviamente compartirle un saludo muy fraterno a la familia de María Arcira, a Carla, que nosotros la hemos visto permanentemente difundiendo la necesidad de poder encontrar a su abuela. Y yo creo que ahí hay una situación que ellas han logrado y que su familia ha logrado, que es la visibilización. Yo estaba leyendo ahora en este minuto algunos antecedentes respecto de los casos de denuncias por presunta desgracia. ¿Ya? Y en Chile se producen cerca de 25 a 30.000 denuncias de presunta desgracia al año. De esas, el 90% se resuelve dentro de las primeras 48 horas. Por eso que es tan importante la rápida intervención, porque la gran mayoría se resuelve en ese tiempo. Pero finalmente hay cerca de 600, 800, dependiendo del año, de casos que no se terminan de resolver al año. Es decir, que no se encuentran las personas. Y curiosamente muchos, en este caso era una persona mayor, pero curiosamente muchos son jóvenes y niños. Entonces hay ahí un tema que por supuesto que es muy complejo. Y yo me acuerdo, Rodolfo, no sé si se acuerdan ustedes, cuando comenzaron a producirse las desapariciones en Alto Hospicio, cuando los familiares iban a la policía, les decían cosas que incluso es mejor ni siquiera reproducir, que las niñas andaban quizá en qué cosa, etcétera, y finalmente nos encontramos con que había un psicópata que estaba asolando una localidad. Entonces es complejo y además recordemos que nosotros en el caso de la democracia cristiana y de nosotros que somos concejales, tenemos el caso que tampoco se ha resuelto, que es el de María Ignacia como la concejala de Villa Alegre. Claro. ¿Ya? Que también ha sido un caso muy bullado, que en particular, como es concejala, por supuesto, ha tenido mayor repercusión desde el punto de vista comunicacional, pero es evidente que aquí hay un problema complejo, que probablemente faltan capacidades aún en las policías para desarrollar procesos investigativos oportunos y eficientes, pero es evidente que es una situación muy, 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 muy difícil, y por supuesto, cómo tú logras empatizar con familias que han perdido a un familiar a quien probablemente saben que no van a lograr encontrar con vida, muy probablemente en algunos casos, como este. Diferente es a aquellos en los que se han producido huidas o fugas, por ejemplo, que probablemente se puedan encontrar, pero es lo que pasaba durante algún tiempo en el que tú dices, ¿dónde voy a dejar un ramo de flores? Y eso se hace muy complejo finalmente para la familia, esa incertidumbre. Y por supuesto, además, también siempre la necesaria búsqueda de la verdad respecto a estas investigaciones y a estas desapariciones que dejan tanta preocupación en el país. Sí, claro, y que ponen en tela de juicio también el trabajo de la policía, en este caso con 2 imputados, con obstrucción a la justicia, según lo que nos señala la propia involucrada, que es Carla. Bueno, un tema muy complejo de seguir y que ha tenido una visibilidad alta en los medios de comunicación a partir de la voluntad que ha tenido la familia en buscar una respuesta, que es lo que uno espera. Y por eso lo queríamos traer ahora, que se van a cumplir 2 años de esta triste desaparición. Antes de terminar, bueno, hoy día Carabineros cumplió 99 años, ha habido toda una actividad con respecto a la policía uniformada. Un saludo a Carabineros en esta jornada. Carabineros que tiene un rol importante que cumplir, que es la representación muchas veces del Estado en ciertos lugares donde se necesita la presencia policial. Álvaro, finalmente, antes de despedirnos, un mensaje para lo que significa Carabineros, y en lo local también, en la comuna, está muy presente. Todas las comunas tienen un trabajo de coordinación con la policía uniformada. Sí, efectivamente, sumarme obviamente a este saludo de su aniversario. Todas las comunas hacen eventos en relación a esta importante fecha, así que para nosotros, Carabineros, hoy día es fundamental la crisis de seguridad que afecta al país en términos generales, más bien, muchas veces también, que más bien de carácter de sensaciones, pero es importante sí. la presencia de Carabineros. Hoy día se trabaja entre los municipios y las fuerzas de orden de manera más mancomunada. De hecho, hay un programa donde
hay un carabinero que junto al equipo de seguridad municipal recorre la ciudad, pero evidentemente uno de los problemas que tiene Carabinero y tienen las comunas respecto a ello es la falta de dotación. Yo creo que hay que hacer algunas reestructuraciones que no tienen que ver con una refundación, sino que reestructuraciones respecto a la mirada que hoy día se tiene con Carabineros. Hay muchas funciones que hoy día Carabineros quizás no debería realizar, como temas administrativos de citaciones, que hoy día los municipios pueden lograr. Yo creo que hay una discusión importante ahí, donde efectivamente tenga mayor presencia en la comuna. La verdad que ese es como el principal llamado de la comunidad, es la presencia permanente de Carabineros y entender que su trabajo, su labor en una democracia es fundamentalmente para eso, para proteger, para asegurar efectivamente la calidad de vida también de nuestros ciudadanos frente a situaciones que hoy día el fenómeno delictual es mucho más complejo. Que ha cambiado muchísimo, que tiene otras características efectivamente y que hacen que sea más agresivo también. Marcelo, Carabineros en Villa Alemana, bueno, tiene presencia. Siempre se dice que falta personal, se renueva la infraestructura. ¿Cómo ven ustedes ese trabajo, ese rol y el rol también de ustedes como consejo en el trabajo de seguridad? Mira, bueno, primero contarles que nosotros el día jueves de la semana pasada tuvimos el desfile de Carabineros. Sí, contamos con la presencia del director general de Carabineros, que ha venido ya un par de veces. Y eso para nosotros obviamente que es muy importante, porque me parece súper fundamental que pueda estar acá y recoger las necesidades que hay. Siempre, como lo dices tú, Rodolfo, la dotación de Carabineros nos parece que es absolutamente insuficiente. Y además clarificar que hay varios elementos técnicos que son los que confluyen para poder determinar las dotaciones de Carabineros. Entonces ahí una invitación a las personas a hacer las denuncias, aunque sean pequeñas, porque Carabineros tiene un sistema que va mapeando las distintas situaciones geolocalizadas, la gravedad de las situaciones, las denuncias, y eso permite ir configurando una suerte de polinomio que permite saber cuántos carabineros son o cuál es la brecha, porque hoy día en ninguna parte tenemos la cantidad de carabineros que hay. Villa Alemana ha crecido enormemente, tiene más de 150.000 habitantes, y la dotación de carabineros no ha crecido proporcionalmente, y entendemos que, por supuesto, hay mucho menos población también en otros lugares y en otras comunas. Pero evidentemente que la labor que ellos cumplen es fundamental, es esencial. Creo que durante este último tiempo, durante los últimos años me refiero, han logrado recuperar la confianza de las personas. Recordemos que en algún momento no la tuvieron, ¿se acuerdan? Durante los tiempos de dictadura no era una institución valorada, pero con el tiempo lo han logrado hacer. Y evidentemente que hay que ver cómo se dota de mejores recursos de investigación, recursos para la inteligencia, y además también algunos otros recursos. Por ejemplo, nosotros el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, a través de recursos municipales se le entregaron 2 motos a Carabineros para poder mejorar sus labores de vigilancia. Y además también aquí se suscribió el convenio S14, que es el que señalaba Álvaro, que permite que en vehículos municipales, un guardia municipal y un carabinero puedan hacer algunas rondas de patrullaje preventivo fundamentalmente. Pero la sensación de seguridad o de inseguridad que a veces se instala, se tiene que combatir también con una sensación de seguridad. Y eso se logra viendo carabineros recorriendo las calles, estando en los sectores, en las poblaciones, que probablemente van a ser más disuasivos que nada, pero necesitamos devolver a las personas la confianza. Ahora nomás, hoy día escuchábamos en las noticias en Villa Alemana que hubo una persona baleada en una localidad, y además hemos visto también en Villa Alemana cómo se ha incrementado la cantidad de robos en el centro de la comuna. Por lo tanto, siempre va a haber necesidad de una mayor y mejor dotación. Sí. El otro día se hizo también un operativo migratorio, ¿no? Pero eso fue con PDI también la semana pasada. Sí. Sí. Bueno, es efectivo. Bueno, Carabineros cumple un rol muy importante. Las señales que uno recibe, ¿no? A propósito de la proyección de la policía uniformada no son buenas en términos de la cantidad de gente que está entrando a Carabineros. Van por otros caminos, hay otras alternativas hoy día, y que produce que mucha gente no esté ingresando, y por lo tanto hay que ir viendo cómo se motiva y cómo se incentiva a que se llenen esos espacios. Bien, estamos casi llegando al final del programa. Recordarles nuevamente que el paro de microbuses se mantiene. Mañana martes 28 a primera hora sigue el paro.
para todas las personas que se trasladan fundamentalmente desde el interior, sobre todo Villa Alemana, Quilpué, de Belloto, de Peña Blanca, hacia Valparaíso y Concón. Tomen los resguardos porque no habrá microbuses desde muy temprano. Será alternativa el metro. Me imagino que va a ir va a estar muy congestionado y muy sobrepasado en cuanto a personal, a personas y sobre todo a el número de máquinas que se van a dirigirse desde el interior hacia Valparaíso y Viña del Mar. Lo vamos a estar siguiendo atentamente. Bueno, buen comienzo de semana, estimados concejales. Que sea un muy buen trabajo, Marcelo, para ustedes también, Marcelo Góngora en Villa Alemana. Gracias por este contacto. Muchas gracias, Rodolfo. Saludos, Álvaro. Saludos, Marcelo. Saludos, Rodolfo. Muchas gracias. Álvaro Zamora ahí en Limache, muchas gracias. Las 20:02 estamos cerrando el programa de hoy. Esto es Té con Dulce, una conversación necesaria para la provincia de Marga Marga. Este es el programa especial de Marga Marga en Limache, en Olmué, en Villa Alemana, en Quilpué, la edición en el 103.3. Me despido, Rodolfo Bayer. Nos juntamos el miércoles para estar con consejeros regionales y también concejales el próximo miércoles, por supuesto, a través del 103.3. Gracias por la compañía. Gracias, estimados concejales. Buena semana para ustedes. Y a ustedes también, auditores, buena semana. Y a cuidarse entonces muy temprano por el paro de microbuses en el interior. Muchas gracias.